¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Alerta colombianos con esta información, porque mientras el abogado de mafiosos intenta venderse como el gran salvador moral de la República, Iván Cepeda acaba de anunciar que lo llevará ante la Fiscalía y ante la Corte Penal Internacional por los presuntos delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo, ilícito. Según el candidato del pacto histórico, existen nuevas pruebas que la justicia colombiana nunca valoró y que permitirían reabrir hechos que terminaron archivados sin una investigación de fondo. Precisamente por eso también acudirá a la Corte Penal Internacional. Pero ¿cómo reaccionó el abogado de mafiosos? Como el perro faldero de los Estados Unidos. Yo digo que buscando exilio, buscando algún tipo de ayuda por estos hechos que también estarán en conocimiento de la justicia internacional. Según sostiene, claramente se tratarían de conductas que están relacionados con unos crímenes que son de competencia universal, que no pueden quedar enterrados por la negligencia o la complacencia de este país. Así que lo que está planteando Iván Cepeda es que la sociedad colombiana, claro que tiene derecho a conocer si detrás de la imagen cuidadosamente construida del hoy candidato de extrema derecha existe una realidad mucho más oscura. Esto es lo que ha dicho Iván Cepeda. El motivo de esta rueda de prensa es hacer un anuncio fundamental al que me voy a referir a continuación. Antes, señalar que es la primera de varias acciones que vamos a emprender contra
el señor abogado y candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella. Se trata de un conjunto de acciones de carácter penal. Entonces, esta rueda de prensa la hemos convocado con el propósito de anunciar que en este momento precisamente estamos presentando denuncia penal contra el abogado de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por una serie de delitos o por haber presuntamente incurrido y cometido una serie de delitos que vamos a detallar. Me van a tener que disculpar, pero estos son asuntos que requieren una exposición en detalle y por ello me voy a tomar un tiempo. Esta denuncia se entabla por 3 delitos asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, y esos delitos son 3. Concierto para delinquir, que está tipificado en el artículo 340 del Código Penal, financiación de terrorismo, artículo 345 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito, artículo 327 del mismo Código. Aclaro que esta acción no es la repetición de otras acciones penales que se han emprendido en el pasado contra de la Espriella, puesto que nuestro escrito de denuncia incluye elementos nuevos que han ido apareciendo en el tiempo, especialmente en distintos escenarios de carácter judicial, en escenarios de documentación y esclarecimiento de la verdad sobre crímenes de lesa humanidad, y en las jurisdicciones, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz JEP como el Sistema de Justicia y Paz. Siempre se había, desde esta perspectiva, afirmado o presumido que de la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC. Entonces paso a detallar el contenido de la acusación o de la denuncia. Estos hechos giran en torno a la conformación y funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz, que fue una entidad no gubernamental que surgió a comienzos de este siglo, en los primeros años de la década del 2000, y tuvo como presidente al abogado de la Espriella. Como se supo en ese momento, esta organización participó activamente en todo el proceso de la llamada desmovilización de las AUC, pero actuó cuando esta organización todavía no se había desmovilizado, así que sus acciones, que supuestamente contaban con la autorización del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, pues se hizo en medio o en un momento en que los paramilitares seguían sin haberse desmovilizado. FIPAS fue una organización que la Comisión de la Verdad, que ustedes saben, entregó su informe hace pocos años, el Centro Nacional de Memoria Histórica y una sentencia de la Jurisdicción de Justicia y Paz contra el bloque Central Bolívar, caracterizaron como organización que fue instrumento de los paramilitares, creado para ampliar su influencia social y haciendo uso de recursos de la organización. Es decir, que FIPAS fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a las AUC. Es decir, que de la Espriella jugó el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares. En una sentencia que ya mencioné contra el bloque Central Bolívar, en Justicia y Paz, se incluyó a FIPAS entre las organizaciones que fueron parte del complejo de estructuras que utilizaron los paramilitares en su época de irrupción pública en los procesos de Santa Fe de Ralito. Conclusión de esta primera parte, de la Espriella, repito, fue financiado y financiador de grupos paramilitares y está por esclarecer si hizo parte de esas estructuras. Segundo capítulo de esta denuncia, la relación de la Espriella con determinados jefes paramilitares
que testifican o han testificado en distintas sedes judiciales sobre su relación con la organización. En primer lugar, el señor Salvatore Mancuso. El señor Salvatore Mancuso ha afirmado en distintas declaraciones que Abelardo de la Espriella fue su amigo y conocido desde la infancia, con él sostuvo una amistad por décadas, y aunque atribuyó el manejo operativo de FIPAS a alias Ernesto Báez, que era el jefe paramilitar encargado de dirigir esta organización y sus tareas, él reconoce, Mancuso, que tuvo financiación de las AUC, puesto que en una declaración hecha en la Jurisdicción Especial para la Paz en el año 2024 fue absolutamente claro y detalló cómo había funcionado esa relación entre FIPAS y las Autodefensas Unidas de Colombia. De la Espriella se ha referido públicamente a Mancuso en términos supremamente elogiosos. Dijo que Mancuso emprendió una lucha que debimos haber emprendido, aquí lo cito literalmente, muchos de los cordobeses, y que si él hubiera estado en la misma situación de Mancuso, pues habría hecho prácticamente lo mismo. Segundo lugar, el señor Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. El señor Báez manifestó que recurrió expresamente a los servicios y a la colaboración de la Espriella para acercar sectores sociales y particularmente tener una influencia en el sector universitario para que la labor de las Autodefensas Unidas de Colombia pudiera prosperar. La Corte Suprema de Justicia estableció en la sentencia contra el Bloque Central Bolívar y otras estructuras que el señor Juan Pablo Sánchez Morales estableció en esta sentencia contra el exrepresentante Juan Pablo Sánchez Morales que de la Espriella actuó como eventual reclutador del paramilitarismo y que la candidatura de este congresista que acabo de mencionar fue gestada en un foro realizado por la Fundación FIPAS con respaldo directo de Ernesto Báez, caracterizando a esa fundación como una organización afín a las actividades de las autodefensas. La sentencia del Bloque Central Bolívar identificó a FIPAS como organización que fue parte de la acción política de las autodefensas. Con relación a otro jefe paramilitar, el señor alias Juancho Dique, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 21 de octubre de 2013, ordenó investigar al señor de la Espriella por su presunta participación como intermediario en una oferta de dinero a este jefe paramilitar, el señor Uber Enríquez Banqués, conocido como Juancho Dique, para que guardara silencio en sus declaraciones rendidas ante Justicia y Paz. La decisión se basó en una conversación grabada en la que el abogado del señor Juancho Dique relató que su cliente se quejaba de que no había llegado el dinero a tiempo que le habían ofrecido alias La Gata, el señor alias El Turco, Alonso Ilzaca y el señor Libardo Simancas para haber guardado silencio ante Justicia y Paz, y que a la postre fue el señor de la Espriella quien durante una visita en su reclusión le hizo ese ofrecimiento monetario. Con base en esta grabación, la Corte Suprema concluyó expresamente que de la Espriella fue enviado a visitar a Juancho Dique para ofrecerle un soborno y que no mencionara empresarios y políticos vinculados a la acción de los paramilitares. 12 años después de proferida esa compulsa de copias, la investigación en la Fiscalía General de la Nación correspondiente a estos hechos no fue localizada por parte de las autoridades judiciales. Es decir, desapareció en la Fiscalía esta investigación que se debía haber realizado contra el señor de la Espriella. Cuarto caso, el del señor el señor Hugues Rodríguez, conocido como Comandante Barbie. Con relación a este señor, y en medio de esta actividad de FIPAS y de la relación del señor de la Espriella con estas organizaciones paramilitares, no solamente se pudo establecer en distintas investigaciones que este señor alias Barbie fue ayudado con servicios profesionales de representación jurídica por parte de la Espriella, sino que el señor alias Barbie heredó un predio de 882 hectáreas en Becerril, Cesar. De la Espriella adquirió uno de los lotes derivados de esa herencia por 680 millones de pesos, predio vecino a una hacienda que el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó como un centro en el cual los paramilitares realizaron
masacres entre los años 1996 y 2006. A ellos se suman vínculos empresariales entre De la Espriella y este comandante paramilitar. La hermana y el hijastro del alias Barbie son socios de la Espriella en una empresa de licores en la región, y ninguno de estos hechos han sido debidamente esclarecidos e investigados. Un quinto hecho relevante en esta trama: las declaraciones del señor Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, quien acusó a De la Espriella de haber pedido a los jefes paramilitares 4.000 millones de pesos para influir con sobornos ante la Corte para que se lograra que fueran procesados por decisión en lugar de concierto para delinquir, obteniendo condenas bajas. En una decisión que tuvo que tomar la Corte Constitucional, en el que, si ustedes lo recuerdan, se estudiaba la relación entre los delitos y el concierto para delinquir y el delito político, como una decisión que debía tomar la Corte. También agregó El Tuzo Sierra que se le habría solicitado $1 millón para repartirlos con el entonces ministro Sabas Pretel, para que se garantizara el retorno del Tuzo Sierra al régimen de justicia y paz, del cual había sido excluido por ser considerado un narcotraficante puro. Sexto caso, el del señor alias Macaco. Fuentes indican que De la Espriella jugó un papel fundamental para la elección del entonces, aunque se convirtió en ese momento, fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, para que éste garantizara la impunidad de los jefes paramilitares. Según declaró Salvatore Mancuso ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en el mes de mayo de 2005 los grupos paramilitares movieron sus influencias y sobornaron para lograr la elección de Iguarán, y para eso recibieron una suma superior a los 5.000 millones de pesos que fueron distribuidos. Esta versión tiene además como fuente al señor alias Macaco, el señor Carlos Mario Jiménez, quien afirmó que el paramilitarismo tuvo injerencia directa en el nombramiento del señor Iguarán como fiscal general de la Nación, declaración a la que se sumó Mancuso a finales del año 2024. Es decir, hay dos declaraciones que indican que la elección del señor Mario Iguarán habría sido obra de un soborno en este proceso de elección como fiscal general. Es decir, para resumir los hechos, existen numerosas versiones, investigaciones, compulsa de copias, declaraciones ante órganos de justicia, ante comisiones de la verdad o el Centro Nacional de Memoria, que indican, primero, que De la Espriella habría creado y liderado una fundación que múltiples comandantes o jefes paramilitares indican como una organización creada por las Autodefensas Unidas de Colombia con fines políticos en medio de su proceso de desmovilización. Segundo, que entre las actividades que realizaba esta fundación se seleccionaban, como es uno de los casos de los testimonios que acabo de recordar, candidatos al Congreso de la República apoyados por los paramilitares. Tercero, que en un sitio de reclusión De la Espriella habría ofrecido un soborno a uno de los jefes paramilitares, el señor Juancho Dique, para guardar silencio en sus declaraciones en Justicia y Paz. Cuarto, que habría adquirido un predio de un familiar de un condenado paramilitar con un título para que se convirtiera también en socio comercial a través de familiares de este jefe paramilitar en empresas en las que tenía participación De la Espriella. Y quinto, que habría contribuido a entregar sobornos para la elección del ex fiscal general Mario Iguarán, quien actuaría como garante de la impunidad de los jefes paramilitares. Estos hechos han sido objeto de compulsas de copias. Algunos de esos hechos han sido investigados, pero no han arrojado ningún resultado esas investigaciones. Otros sencillamente no han sido investigados, y la pregunta que formulo a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en esta denuncia es: ¿por qué el órgano de investigación penal, es decir, por qué la Fiscalía no ha procedido a realizar investigaciones exhaustivas con órdenes judiciales que ha recibido de la Corte Suprema de Justicia contra el señor abogado y hoy candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella? ¿Por qué se ha permitido la impunidad en este caso? ¿Y por qué además la situación no ha tenido consecuencias penales visibles en estos años? También en la denuncia preguntamos si se ha investigado al señor ex fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, por presuntamente haber recibido dineros y haber sido objeto de una elección para que pudiera actuar a favor de los paramilitares.
¿Por qué la compulsa de copias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la decisión del 21 de octubre de 2013, que ordenó investigar a De la Espriella, no pudo ser encontrada en la dependencia de la Fiscalía General de la Nación? Es decir, ¿por qué desapareció literalmente una investigación contra De la Espriella en la Fiscalía? Igualmente con relación a las otras declaraciones que hemos mencionado y que deberían haber tenido una repercusión penal. En consecuencia, dadas estas circunstancias, anuncio 3 acciones concretas. La primera de ellas es que le pido a la Fiscalía General de la Nación que reactive las indagaciones e investigaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares y si es responsable de los 3 delitos que ya mencioné: concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares y enriquecimiento ilícito. E igualmente, segunda acción, le pido a la Corte Penal Internacional que, dado que los hechos que son objeto de investigación o deben serlo, han sido hechos en los cuales se han cometido o han estado comprometidos esos hechos con la comisión de crímenes que son parte del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, que haya una investigación en la Corte Penal Internacional, puesto que estos delitos, como se sabe, no han sido debidamente investigados por la justicia colombiana y relevan de crímenes de lesa humanidad. Y por último, hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia y sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento. Repito, este es el primero de una serie de hechos y de investigaciones que vamos a pedir con relación al señor De la Espriella y esperen ustedes otros anuncios que haremos con relación a sus actuaciones en los próximos días. Pues bien, amigos, ¿qué sucede luego de estas declaraciones de Iván Cepeda? La respuesta del mequetrefe es actuar como el perro faldero de los Estados Unidos. Corre a poner quejas en su otra patria política. El señor Abelardo dice que hace unos días él presentó una supuesta denuncia sobre la llamada narcopolítica del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué hace este tipo? Buscar ese respaldo de los sectores de la extrema derecha estadounidense que hoy lo promueven y que anteriormente también apoyaron a los candidatos de la extrema derecha en Latinoamérica. Abelardo no está buscando justicia. Lo que está buscando es presión política, intimidación, el espectáculo mediático que tanto le gusta. Mientras Iván Cepeda anuncia que presentará las pruebas, los documentos, los elementos materiales para que la Fiscalía de Colombia investigue y también la Corte Penal Internacional, el abogado de mafiosos lo que está haciendo es internacionalizar la confrontación política, el espectáculo al que está acostumbrado para victimizarse, para proyectarse como un perseguido. Por eso el abogado Abelardo de la Espriella siempre tiene contradicciones. Dice una cosa y otro video lo contradice. En este caso, quien pretende posar de acusador termina enfrentando estos señalamientos que el pueblo colombiano ya conocía, que son extremadamente graves, que Iván Cepeda también en su momento lo señaló en su ejercicio de senador de la República y que claro, merecen ser conocidos por la justicia colombiana tanto como por las instancias internacionales. Y precisamente será la solidez de las pruebas y no los montajes mediáticos ni las giras internacionales por los despachos extranjeros de la extrema derecha la que determinará quién está diciendo la verdad. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Vamos. El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos y eso lo cambia todo. No solo el horario, no solo los viajes, no solo el calor de algunos estadios. Lo cambia todo, porque en Estados Unidos el fútbol tiene que competir con la NFL, con la NBA y con el béisbol. Deportes que llevan décadas enseñando al mundo cómo se hace el espectáculo. Y la FIFA lo sabe.
Y la FIFA ha decidido adaptarse, ha introducido 13 nuevas normas para este mundial. 13. Algunas tienen sentido, otras son razonables y hay varias que han encendido a las selecciones grandes de una forma que no se veía en el fútbol desde hacía años. Shakira actúa en el descanso de la final. Los 26 jugadores forman en el círculo central durante el himno nacional, 48 selecciones en lugar de 32. Todo orientado al show, al espectáculo, a que el americano que lleva toda su vida viendo la Super Bowl entienda que el fútbol también puede ser un evento de ese nivel. Pero hay normas que van mucho más allá del espectáculo, normas que afectan directamente a cómo se juega el fútbol, a estrategias que los equipos grandes han construido durante décadas, a segundos que en un mundial valen más que el oro. Te las explico una a una porque necesitas rápidamente entenderlas para entender por qué estas 3 selecciones han dicho basta. La primera es la cuenta regresiva de 5 segundos en los saques de banda. Cuando el árbitro considera que un jugador está retrasando el juego a propósito, levanta la mano y empieza a contar visualmente hasta 5. Si el jugador no saca antes de que termine la cuenta, la posesión pasa al equipo rival. 5 segundos. No es mucho tiempo cuando tienes que pensar dónde va el balón, quién está libre, qué jugada tienes ensayada para esa zona del campo. La segunda es la misma norma pero en los saques de portería. El portero tiene 5 segundos desde que el árbitro decide que está perdiendo tiempo. Y el castigo aquí es brutal. Si se agota el tiempo, no es falta indirecta, es córner para el rival. Pasar de tener el balón en tus manos a defender un córner del rival es uno de los cambios más radicales que se han introducido en el fútbol en décadas. La tercera es la regla de los 8 segundos para el portero con el balón en las manos, 8 segundos máximos para retener el balón en juego abierto. El árbitro hace la cuenta regresiva visual en los últimos 5. Si el portero se pasa, córner para el rival desde el lado más cercano a donde estaba el portero. La cuarta afecta a las sustituciones. Cuando el cuarto árbitro levanta el cartel con tu número, tienes exactamente 10 segundos para cruzar la línea de cal más cercana. Si tardas 11 o más, el jugador que va a entrar tiene que esperar 1 minuto entero en la banda. Tu equipo juega ese minuto con 10. La quinta es la penalización por asistencia médica. Si el cuerpo médico entra al campo a atender a un jugador, ese jugador tiene que salir del terreno de juego y esperar 1 minuto completo antes de volver. No aplica si hubo falta con tarjeta o golpe en la cabeza, pero sí aplica a todo lo demás. El teatro de las lesiones fingidas que tanto hemos visto en los mundiales. Acabado. La sexta prohíbe los tiempos muertos encubiertos, el clásico de que el portero se tiraba al suelo y los 10 jugadores de campo corrían al banquillo a tomar agua y recibir instrucciones del entrenador en el momento más tenso del partido. Prohibido. Si el portero está siendo atendido, ningún jugador puede acercarse a la zona técnica, la jugada táctica más antigua del fútbol moderno eliminada. Y luego está la norma que más polémica ha generado en los medios y que tiene una historia detrás que muchos no conocen. La tarjeta roja directa por cubrirse la boca durante una discusión o una confrontación. Esta norma no surgió de la nada, surgió directamente de lo que ocurrió en la Champions League este año entre Vinicius y Prestiani, el joven argentino del Benfica. Durante un partido, las cámaras captaron a Prestiani cubriéndose la boca con la camiseta mientras le decía algo a Vinicius. Según el brasileño, Prestiani le llamó mono. Vinicius reaccionó con rabia. El partido se detuvo. Las imágenes se viralizaron en todo el mundo. La UEFA abrió una investigación, la FIFA abrió una investigación. Sin pruebas confirmadas, sin grabación de audio, sin lectores de labios que se pusieran de acuerdo, la FIFA sancionó a Prestiani con 6 partidos internacionales, desconvocado del Mundial, sin partido de vuelta con el Benfica, solo por el gesto de cubrirse la boca. Nunca se confirmó qué dijo, pero fue sancionado y ese precedente es exactamente el que ha llevado a la FIFA a introducir esta norma. La FIFA ha resuelto el problema de la única manera que podía resolverlo. Si te cubres la boca durante una confrontación, tarjeta roja directa. No hace falta demostrar qué dijiste, el gesto solo ya es suficiente. Si hablas, que se te vea la cara. Es justo, hay debate, pero la norma existe y va a generar momentos muy tensos en este mundial. Y también está la regla, solo el capitán, que prohíbe que cualquier jugador que no sea el capitán se acerque al árbitro a protestar. Tarjeta amarilla automática para el que lo intente. Acabado el clásico de 10 jugadores rodeando al árbitro después de una decisión polémica. Y la tarjeta roja automática por abandonar el campo como protesta. Esta norma viene directamente de lo que ocurrió en la final de la Copa de África entre Senegal y Marruecos, donde los jugadores salieron del campo en señal de protesta después de una decisión arbitral.
La FIFA ha decidido que eso no puede volver a ocurrir nunca más en un torneo suyo. Por cierto, que el Mundial empieza en 2 días y yo ya me he comprado el balón oficial, la camiseta y la bufanda para animar a la selección. No lo dejéis para última hora que luego se agota todo. Os dejo los 3 enlaces directos en la descripción para que los tengáis en casa antes del 11 de junio. 13 normas, algunas lógicas, otras históricas. Y 3 de ellas han hecho que 3 selecciones grandes hayan dicho que así no se puede jugar. Vamos con la primera, Inglaterra. Para entender por qué Inglaterra está más enfadada que nadie con las nuevas normas, hay que entender una sola estadística de la temporada que acaba de terminar en la Premier League. El Arsenal ganó la Liga, y lo hizo en gran medida a base de goles de córner, no 1 o 2. Una cantidad que rompió todos los récords históricos de la Premier. Goles de balón parado, de córner ejecutado con precisión quirúrgica, con bloqueos estudiados, con movimientos ensayados durante meses en el entrenamiento. ¿Y qué tiene que ver eso con Inglaterra? Que más de la mitad de la plantilla del Arsenal va con la selección inglesa. Que el sistema de Arteta, ese sistema de bloqueos en el área en los saques de esquina que ha revolucionado el fútbol inglés, es exactamente el que Southgate ha adoptado para la selección. Que Inglaterra lleva años convirtiendo el córner en su arma más letal y que las nuevas normas de la FIFA atacan ese arma directamente. La norma de los 5 segundos para sacar el córner destroza completamente esa filosofía. Gareth Southgate tardaba hasta 45 segundos en cada córner. 45. Sus jugadores se colocaban, se movían, buscaban los bloqueos, estudiaban la posición del portero rival, calculaban el punto exacto donde iba a caer el balón, todo eso en 45 segundos que para un equipo inglés son sagrados. La nueva norma les da 5. Si en 5 segundos no has sacado, la posesión pasa al rival. Imagínate lo que eso significa. Inglaterra llega a unos cuartos de final del Mundial. Consigue un córner en el minuto 82 con el partido empatado. Durante años, ese momento era cuando los ingleses se frotaban las manos porque tenían una jugada ensayada para exactamente esa situación. Bloqueos, movimientos, el balón al segundo palo, el central que aparece solo. Ahora tienen 5 segundos para ejecutar todo eso. 5 segundos no son suficientes para colocar a 8 jugadores en las posiciones correctas dentro del área. Y hay más. La norma del portero con 8 segundos también les afecta. Pickford construye el juego desde atrás, necesita tiempo para levantar la cabeza, ver las posiciones de sus compañeros, decidir si el pase va corto o largo. Ese proceso mental puede tardar 15 o 20 segundos. Ahora tiene 8 o el rival tiene un córner. Y la norma de las sustituciones, Inglaterra es históricamente el equipo que más tiempo perdía en sustituciones tácticas en los mundiales. El jugador que salía al paso lento, el abrazo al entrenador, el ajuste de las espinilleras. Ahora tienes 10 segundos o tu equipo juega 1 minuto con 10. La FA ha convocado una reunión urgente con la FIFA y según fuentes del entorno de la selección, el mensaje que Southgate ha mandado en privado a sus superiores es muy claro. Así no se puede competir en igualdad de condiciones. Así no es fútbol. Así es atletismo con balón. Pero espera, porque la segunda selección ha ido mucho más lejos que Inglaterra en sus amenazas, y lo que Deschamps ha filtrado a los medios esta semana es algo que nadie esperaba escuchar. Francia tiene un problema encima de la mesa que ninguna otra selección del mundo tiene en este momento. Tiene las nuevas normas, y tiene a Deschamps intentando gestionar un vestuario sin Mbappé con el Mundial a 2 días. Pero lo que más nos interesa es lo que Deschamps ha filtrado a los medios franceses esta semana. Algo que nadie esperaba escuchar de un seleccionador que lleva años siendo la imagen de la discreción y de la seriedad institucional. Deschamps ha dicho, según fuentes del entorno de la selección francesa, que si la FIFA no reconsidera al menos 3 de las nuevas normas antes del inicio del torneo, Francia se plantará en el primer minuto de su primer partido. Los 11 jugadores en el círculo central, el balón en el punto de saque. Y nadie moviéndose. No 1 minuto entero, solo el tiempo suficiente para que las cámaras de todo el mundo lo vean, para que los 2.000 millones de personas que van a ver ese partido lo vean, para que la FIFA entienda que hay selecciones que no están dispuestas a aceptar que el fútbol se convierta en un producto de entretenimiento americano. ¿Por qué Francia en concreto? Porque hay 3 normas que les afectan de forma directísima. La primera es la norma del jugador lesionado. Francia es el equipo que más ha utilizado históricamente las lesiones estratégicas para cortar el ritmo del rival en momentos clave. Un jugador que cae al suelo en el minuto 78 cuando Francia va ganando por 1. El médico entra. El rival no puede atacar. El equipo francés recupera el aliento. Ahora ese jugador tiene que salir 1 minuto y en ese minuto Francia juega con 10. La segunda es la norma de los tiempos muertos encubiertos. Francia ha convertido esa jugada en una herramienta táctica de primer nivel.
El portero se tiraba, los jugadores corrían al banquillo, Deschamps daba instrucciones durante 30 segundos, eso cambia partidos, eso cambia mundiales. Prohibido. Y la tercera, la que más le duele a Deschamps, es la norma del saque de portería con 8 segundos. Francia construye desde el portero con una paciencia que pocos equipos del mundo tienen. Magnan necesita que sus compañeros se coloquen antes de sacar, necesita ver las líneas del rival, identificar los espacios. Todo eso lleva tiempo, tiempo que ahora no tiene. Deschamps ha dicho en privado algo que ha trascendido a los medios. Nos están pidiendo que juguemos al fútbol americano con balón redondo, y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo sin decir nada. ¿Puede Francia realmente plantarse en el primer minuto? La FIFA puede amonestar al seleccionador, puede amonestar a los jugadores, puede incluso amenazar con dar el partido por perdido. Pero también sabe que expulsar a Francia de un mundial en Estados Unidos con toda la prensa mundial mirando sería el mayor error de comunicación de su historia. Deschamps lo sabe, y por eso ha elegido este momento exacto para filtrar la amenaza, cuando todavía hay tiempo para que la FIFA reaccione, cuando la amenaza tiene el máximo poder de negociación. Pero espera, porque la tercera selección es la que más nos importa a nosotros, la que tiene 8 jugadores del Barça en su convocatoria, la que puede sufrir más que ninguna otra con estas normas por algo que De la Fuente ya nos dejó ver el otro día contra Perú. ¿España? España es la selección más perjudicada tácticamente por las nuevas normas del Mundial 2026. No es una opinión, es un análisis objetivo de cómo juega España y de qué normas se han introducido. Pero antes de entrar en las normas, hay algo que pasó en el partido contra Perú que me dejó con una sensación rarísima y que creo que os va a interesar. De la Fuente sacó lo que posiblemente sea el 11 titular del Mundial y puso de portero a Unai Simón, con Joan García en la convocatoria. El mejor portero de la Liga Española esta temporada, el portero del Barça que ha parado todo lo que le han tirado durante meses. Y también con Raya en la convocatoria, que acaba de ganar la Premier League siendo titular indiscutible en el Arsenal. Es decir, España va al Mundial con posiblemente los 2 mejores porteros del mundo en su plantilla, uno en la Liga y otro en la Premier, y De la Fuente elige a Unai Simón para jugar el 11 titular. Es surrealista. Es una de esas decisiones que los culés veteranos no podemos entender por más que lo intentemos. Pero volvamos a las normas, porque ahí está el problema gordo. España juega desde atrás, siempre. Desde la época de Guardiola en el Barça, desde la selección de X, Xavi e Iniesta, desde los 2 Eurocopas y el Mundial de 2010, el ADN del fútbol español es construir desde el portero paciencia, posesión, el balón circula hasta encontrar el espacio, y todo empieza con el portero. El portero que juegue, sea Unai Simón, sea Joan García, sea quien sea, necesita tiempo cuando tiene el balón en las manos. Necesita que sus centrales se abran, que los laterales suban, que los mediocentros se coloquen en los espacios correctos antes de sacar. Ese proceso puede tardar 15, 20, 25 segundos. Ahora tiene 8, o saca en 8, o el rival tiene un córner. ¿Entiendes lo que eso significa para España? No es solo perder tiempo, es romper el mecanismo de construcción que España ha tardado 20 años en perfeccionar, es obligar al portero a sacar antes de que el equipo esté colocado, es forzar errores en la salida de balón que en otros sistemas no existen, pero que en el fútbol de posesión son devastadores. Y hay más. La norma del jugador lesionado. España, como Francia, ha utilizado históricamente las pequeñas lesiones estratégicas para gestionar los tiempos en los partidos. Un jugador que cae al suelo en el momento en que el rival tiene el viento a favor, el médico entra, el ritmo se corta, el equipo se reorganiza. Ahora ese jugador sale 1 minuto, con 10 hombres, y la norma del saque de banda con 5 segundos. España es el equipo que más trabaja los saques de banda como jugadas de ataque organizado. Cada saque de banda en una zona concreta del campo tiene una jugada asignada. Los jugadores saben dónde colocarse, quién recibe, hacia dónde va el siguiente pase. 5 segundos no son suficientes para ejecutar lo que España ha ensayado durante meses. La RFF ha protestado formalmente ante la FIFA, y hay una fuente dentro de la Federación Española que ha dicho algo que ha llegado a los medios con una claridad que no deja lugar a interpretaciones. Estas normas no perjudican al fútbol en general, perjudican a un estilo de fútbol concreto, al nuestro. Y hay algo que ningún medio está diciendo con la claridad que merece. 8 jugadores del Barça van a ese mundial con la camiseta de España. Lamine, Cubarsí, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran, Joan García, Eric García. 8 jugadores que han aprendido a jugar al fútbol de una manera concreta, la manera del Barça, la manera de Flick. Y ahora la FIFA les dice que esa manera no cabe en el nuevo Mundial americano. Si España se suma a la protesta de Francia e Inglaterra, el Mundial 2026 puede convertirse en el mayor boicot institucional de la historia del fútbol.
Si no se suma, juega en desventaja táctica real mientras sus rivales más directos protestan y negocian con la FIFA condiciones que España no va a tener. No hay opción buena, y De la Fuente lo sabe, y Deschamps lo sabe. Y la FIFA, que lleva meses vendiendo este mundial como el más grande de la historia, tiene ahora mismo un problema que no esperaba tener 2 días antes del pitido inicial. ¿Cederá la FIFA, modificará alguna de las normas antes de que empiece el torneo, o mantendrá su posición y arriesgará el mayor boicot institucional de la historia del fútbol? Esa es la pregunta que el mundo del fútbol no puede responder todavía. Las preguntas de hoy son estas. ¿Creéis que la FIFA debe ceder y modificar las normas antes de que empiece el Mundial? ¿Cuál de las 3 selecciones creéis que va más en serio con su amenaza, Inglaterra, Francia o España? ¿Y creéis que estas normas perjudican al fútbol o que en el fondo van a mejorar el espectáculo? Dejadlo en los comentarios. Aquí leemos todo. Aquí se debate como se hacía antes, con cabeza y con criterio. Si no estáis suscritos todavía, este es el momento. Aquí se analiza el fútbol sin filtros y sin ponerse de rodillas ante nadie. Dale al botón y no te pierdas nada de lo que viene, porque el Mundial empieza en 2 días. Y esto no ha hecho más que empezar. Y antes de cerrar del todo, quiero añadir algo que creo que es importante para entender la magnitud real de lo que está pasando. Estas normas no han caído del cielo. La FIFA lleva años intentando hacer el fútbol más atractivo para el mercado americano. Lo ha intentado con el offside semiautomático. Lo ha intentado ampliando el torneo a 48 selecciones. Lo ha intentado con el Mundial de Clubes con 32 equipos. Y ahora lo intenta con estas 13 normas. El problema es que cada vez que la FIFA toca las reglas del fútbol para hacerlo más americano, lo que hace en realidad es romper algo que lleva más de 100 años funcionando. El fútbol no es la NFL, no es la NBA. Es un deporte donde el tiempo muerto es parte del juego, donde la gestión del ritmo es una habilidad táctica tan importante como el pase o el regate, donde el portero que sabe cuándo sacar rápido y cuándo tomarse su tiempo está tomando una decisión táctica igual de importante que la del mediocentro que decide si juega en corto o en largo. Y eso es exactamente lo que la FIFA está intentando eliminar, la gestión del tiempo como herramienta táctica. Porque en Estados Unidos eso se llama estrategia. ¿Quién tiene razón? Esa es la pregunta que el fútbol tiene que responder en los próximos 2 días. Y la respuesta va a definir no solo cómo se juega este mundial, va a definir cómo se juega el fútbol durante los próximos 20 años. Porque si la FIFA mantiene las normas y los equipos se adaptan, el fútbol cambia para siempre. Si la FIFA cede ante la presión de Inglaterra, Francia y España, el mensaje es que las grandes selecciones tienen más poder que el organismo que gobierna el fútbol mundial, y eso también cambia el fútbol para siempre. No hay salida neutral, no hay posición cómoda. Solo 2 opciones, y las 2 tienen consecuencias enormes. Y hay una última norma que quiero analizar con más detalle porque es la más interesante de todas y la que menos atención está recibiendo en los medios, la del bloqueo en los balones parados. El VAR ahora puede revisar los empujones y bloqueos ilegales antes de que el balón se ponga en movimiento, en un córner o en una falta. Si se marca gol, pero el VAR detecta un bloqueo ilegal previo, el gol se anula. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el arsenal de Arteta ha convertido los bloqueos en córner en su mayor arma ofensiva. Y porque con esta norma, goles que hace 2 años eran perfectamente legales, ahora pueden ser anulados por el VAR después de 3 minutos de revisión. Imagínate, Inglaterra marca en el minuto 90 de unos cuartos de final con un córner. El estadio explota, los jugadores celebran y entonces el VAR pide 3 minutos para revisar un posible bloqueo ilegal antes del saque y anula el gol. Eso no es mejorar el fútbol, eso es convertir cada gol de córner en una ruleta rusa donde nadie sabe si vale o no vale hasta que el VAR lo decide 3 minutos después. Y la FIFA no lo ve así. O no quiere verlo así, porque esta norma viene directamente de las quejas de los equipos pequeños que llevan años denunciando que los grandes usan los bloqueos en córner como una ventaja injusta. Y la FIFA les ha dado la razón, es el fútbol del siglo XXI. Donde los pequeños tienen voz, donde las reglas se cambian para nivelar el campo, donde el espectáculo y la justicia deportiva compiten por el mismo espacio. El Mundial empieza en 2 días, las normas están ahí, las selecciones grandes han dicho lo que piensan. Y ahora solo queda esperar para ver qué pasa cuando el árbitro pite el primer saque del torneo y todo el mundo descubra en directo si estas normas funcionan o si el mayor escándalo del fútbol moderno acaba de empezar. Y hay algo más que quiero que os llevéis de este vídeo, algo que tiene que ver con el timing de todo esto. Estas 3 selecciones han decidido hacer pública su posición ahora. No hace 2 meses cuando las normas se publicaron. No hace 2 semanas cuando empezaron los preparativos. Ahora, a 2 días de que empiece el torneo.
¿Por qué ahora? Porque ahora la FIFA no puede echarse atrás sin reconocer públicamente que se ha equivocado. A pocos días del inicio del Mundial, algo extraño está ocurriendo en Estados Unidos. Futbolistas retenidos durante horas en aeropuertos, delegaciones enteras con problemas para conseguir visas, árbitros expulsados, denuncias de tratos que algunos califican como discriminatorios y hasta situaciones insólitas como la presencia de serpientes. Circunstancias que normalmente serían impensables en la máxima competición del fútbol se están acumulando una tras otra. ¿Está realmente preparado Estados Unidos para organizar el mundial más grande de la historia? El primer caso que encendió las alarmas fue el de Brel Embolo, una de las principales figuras de Suiza. Cuando la selección partió rumbo a Estados Unidos, el delantero no pudo abordar el vuelo porque su autorización de ingreso fue puesta bajo revisión. Durante varios días permaneció varado en Suiza mientras sus compañeros ya entrenaban en California y recién después de nuevas verificaciones recibió el permiso para viajar. Lo que llamó la atención fue que Embolo, nacido en Camerún y nacionalizado suizo, terminó siendo sometido por un proceso judicial tras un altercado ocurrido en Basilea en 2018. Se pidieron revisar documentos por un caso cerrado en 2023, que terminó con una multa de más de 100.000 euros impuesta al jugador Embolo. No es el único caso de retención. Aymen Hussein, el delantero que marcó el gol que aseguró la histórica clasificación de Irak al Mundial 2026, también vivió una situación inesperada al llegar a Estados Unidos y casi se queda sin jugar el Mundial. Según reportes de la delegación iraquí, el atacante fue retenido durante 7 horas en el aeropuerto para ser interrogado por las autoridades migratorias antes de recibir la autorización para ingresar al país. Y el problema no terminó ahí. El fotógrafo oficial de la selección ni siquiera logró obtener una visa para acompañar al equipo durante el torneo. Dos situaciones que alimentaron la sensación de que algunas delegaciones estaban encontrando obstáculos poco habituales en la antesala de una Copa del Mundo. Sin embargo, uno de los casos más tristes es el de Omar Artan, el árbitro somalí, reconocido como el mejor árbitro africano de 2025 y seleccionado por la propia FIFA para formar parte del Mundial. Según su propio testimonio, fue sometido a una entrevista migratoria que se prolongó durante 11 horas antes de que las autoridades estadounidenses le negaran la entrada al país y lo enviaran de regreso, pese a que contaba con la documentación requerida. Soy simplemente un árbitro de fútbol que intenta hacer realidad su sueño. El mayor sueño de mi vida, venir a una Copa del Mundo, declaró el pobre de Omar posteriormente. Artan insistió en que tenía todos sus papeles en regla, incluyendo la visa correspondiente, pero eso no evitó que terminara excluido del torneo. Pero ninguna delegación parece haber enfrentado una situación tan complicada como Irán. Durante semanas, jugadores y miembros del cuerpo técnico tuvieron que lidiar con trámites migratorios a través del consulado estadounidense en Turquía, mientras varios integrantes de la delegación veían rechazadas sus solicitudes de visa. Finalmente, la solución encontrada fue tan inusual como polémica. La selección iraní no podrá permanecer en territorio estadounidense entre partidos y deberá concentrar en México durante toda la fase de grupos. Eso significa que el equipo tendrá que viajar a Estados Unidos únicamente para disputar sus encuentros y abandonar el país apenas finalicen, pese a que sus 3 partidos de la primera ronda se juegan en Estados Unidos. Una medida sin precedentes para una selección clasificada a una Copa del Mundo y que refleja hasta qué punto las tensiones migratorias han tenido impacto en la organización. Como si no fuera suficiente, la Federación Iraní denunció que también perdió el cupo de entradas que la FIFA le entrega a cada selección para distribuir entre sus aficionados. El organismo entrega el 8% del aforo a todas las selecciones clasificadas, pero este porcentaje ha sido removido para los iraníes, un escenario sin precedentes que ha convertido la participación de Irán en uno de los casos más polémicos de todo el Mundial. Pero los problemas no se limitaron a visas y trámites migratorios. Varias selecciones también protagonizaron escenas que difícilmente se asocian a una Copa del Mundo. En el caso de Senegal, imágenes difundidas en redes mostraron a jugadores y miembros de la delegación siendo sometidos a controles de seguridad directamente en la puerta del avión, obligados incluso a quitarse los zapatos antes de embarcar. Las fotografías provocaron una ola de críticas y acusaciones de trato discriminatorio.
aunque posteriormente la propia federación aclaró que el procedimiento se realizó allí porque el bus del equipo los había trasladado directamente hasta la aeronave para agilizar los tiempos del viaje. Sin embargo, la controversia no terminó ahí. Poco después, la selección de Uzbekistán también se volvió viral cuando fue inspeccionada con perros detectores durante un control de seguridad. Una escena que llamó aún más la atención porque entre los presentes se encontraba Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006 y actual seleccionador uzbeco. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y alimentaron la sensación de que algunas delegaciones estaban siendo sometidas a protocolos extraordinarios a pocos días del Mundial. Pero eso no es todo. Surgió una preocupación aún más delicada: la seguridad. A pocos días del inicio del Mundial, un tiroteo ocurrido cerca del campo base de la selección de Inglaterra encendió las alarmas. Aunque el incidente no estuvo relacionado directamente con el equipo ni dejó afectados dentro de la delegación, el hecho de que ocurriera tan cerca de una de las selecciones volvió a poner bajo escrutinio la capacidad del país anfitrión para garantizar un entorno seguro. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, el Mundial también está dejando espacio para una situación completamente insólita. La selección de Suiza descubrió que los alrededores de su campo base en Estados Unidos presentan una plaga de serpientes venenosas. Ante esta situación, las autoridades locales y los responsables de la concentración han implementado medidas especiales de prevención, un problema que nadie habría imaginado encontrar en la previa de una Copa del Mundo, pero que se suma a la larga lista de inconvenientes que ya ha marcado Estados Unidos en la antesala del torneo. Visas rechazadas, interrogatorios, controles polémicos, problemas de seguridad y hasta serpientes en concentraciones. Todo esto ocurrió antes del partido inaugural. La pregunta es inevitable: ¿qué otras sorpresas le esperan al Mundial de 2026? Es triste decirlo, pero no existe ambiente mundialista para 2026. No solamente por el pensar del estadounidense. Pareciera ser que la gente en Estados Unidos, que viene de cualquier otro tipo de cultura, de cualquier otra región, no termina de recuperar algo que es tan suyo, la pasión por una Copa del Mundo. Nada más llegar al aeropuerto de Los Ángeles y ver que hay, si acaso por allí, una tiendita pequeñita que tiene un stand chiquitito vendiendo un par de gorritas, una camiseta y una taza. Nada más. En el aeropuerto de Los Ángeles no ves gigantografías de la Copa del Mundo. Alrededor de la ciudad ves alguno que otro pendón, una valla de Messi y ya, hasta ahí llega. Igual sucede en New Jersey, que va a albergar la final de la Copa del Mundo. Hay una valla enorme de Lamine Yamal, nada más. Te paseas por la ciudad y no hay ambiente de Copa del Mundo. Qué lejos estamos de aquella época en la que no existía tanta facilidad como hoy en día para poner un tema de moda, cuando nos poníamos a ver los concursos para saber cuál iba a ser la mascota de una Copa del Mundo, y así en el 82 salió el Naranjito y el Piqué posteriormente, y uno tras otro. Había emoción, había pasión del fútbol desde meses antes de la Copa. En Estados Unidos estamos tan solo un día de que arranque un mundial y aquí no se ve esa emoción. Ha sido tal que, por ejemplo, en Dallas, en los parques públicos en Dallas, llegaron a regalarle a los niños los álbumes, y el que iba pasando, porque les pasaban de largo y no miraban el álbum de Barajitas, ese mismo álbum que ustedes, al igual que yo, hemos pasado toda nuestra vida coleccionando con ahínco y nos empeñamos en poder cambiar las figuritas para poder completar el álbum del Mundial y lo guardamos como un tesoro. Eso no existe acá en 2026. No sé si será solamente el estilo de vida del estadounidense. No sé si tendrá tanto que ver como que los que somos extranjeros, que nacimos en otros lados, no terminamos de introducir esa cultura acá en los Estados Unidos. Pero lo que es cierto es que el Mundial, dentro de los escándalos de costos de boleterías, de situaciones como la vivida con el árbitro somalí, quien por una decisión migratoria desde enero tuvo que regresar si no pudo llegar para dirigir partidos en la Copa del Mundo. El Mundial está lleno más de escándalos y de problemas que de Copa del Mundo. Hoy no se habla de emoción de Copa del Mundo, se hablan de detalles que van faltando, se habla del poco ambiente del Mundial de Fútbol y de la apatía del estadounidense, una apatía que es única y exclusivamente comparable con lo aburrido que son los editoriales de Hernán Pereira. Es así y punto. Sacando... Muy bien, muy bien. Pero la razón me lo de tu aparte. Es innecesaria al final, ¿no? Pero La frase, pero bueno, que va, en el tema de hablar de aburrir,
yo voy a hablar del caso de México, ¿no? Que recién vamos llegando acá a los papeles, pero de lo que está pasando en México. En México, y esto creo que realmente tiene un alcance en las 3 sedes, pero el tema de la economía que al final termina influyendo. El que tú o comes 3 meses o vas a ver un partido de fútbol. Hoy es imposible pensar que la clase media pueda disfrutar de este tipo de eventos deportivos, el máximo, el más importante, hablando de fútbol. El tema social, el tema político, que pues, lamentablemente lo tenemos que involucrar. Hoy hay una situación compleja en México, que no es la primera vez que pasa, ojo con esto. Para mí también Gianni Infantino se ha bajado los pantalones ante Estados Unidos y hacen lo que se le pega la gana. Pero más allá de eso y lo que está pasando en México, ustedes lo vivieron también. En Brasil también había manifestaciones en su momento, en el 2014, y la gente estaba molesta, pero sentías el ambiente. Yo llego a la conclusión que el que lo hagas en 3 países, al final te termina cambiando. O sea, no puedes realmente percibir esa emoción, esa fiesta, esa celebración. Y hoy, como todo, como la evolución, con los cambios, con las nuevas generaciones, en donde, aunque sí seguimos siendo muy jóvenes, ya no me incluyo, el fútbol ya no va para los verdaderos amantes del fútbol. Este fútbol va para gente de clase alta, hablando de economía, y para la gente de influencers y redes sociales que probablemente ni siquiera se saben quiénes juegan en cada una de las selecciones. Hoy cambió el target, hoy cambió el público, hoy cambió a quién va dirigido. Y eso es lamentable y eso es triste. En México, ayer que estaba en el aeropuerto, es un caos llegar, pero ves 3 balones y 3 sombreros de charro. La gente no está enganchada todavía y no es culpa de que no está la selección. Hoy, en buen momento, me refiero a la selección mexicana, Eli, hoy no se siente el ambiente de es una fiesta editorial y esto. eso a mí me genera una gran tristeza, ¿no? Porque es así, porque eso pasa en Interrumpa, México. José. En Estados Unidos no hay nada. Y en Canadá, aunque todo se ve muy bonito, a ellos háblales de hockey, no de fútbol. Eli, gracias por esa explicación social, económica. Tiene usted toda la razón. Política. Pero el editorial de Richard va por otra cosa y estoy con Richard a full. Independientemente de todo lo que dice Eli, que tiene razón, y firmo todo lo que ella ha dicho, no hay ambiente de fútbol aquí en Estados Unidos porque no es un país de fútbol. Richard tiene razón. Yo estaba en el aeropuerto de Hartford, en Connecticut. La gente ni sabe que Estados Unidos está albergando el Mundial. Uno le pregunta quién es el entrenador de Estados Unidos. Pochettino, ¿de dónde es? No saben si es argentino, si es estadounidense, si es español. No saben absolutamente nada. La gente Lo peor es que hoy no en les Estados importa Unidos siquiera. hablan de las Ahora, finales de la a ver. NBA, que los Knicks están ganando 2-1 contra los Spurs de San Antonio. Más allá de todo lo que dice Eli, el ciudadano común y corriente de los Estados Unidos, el fútbol no está en su lista de prioridades. Están hablando de los trades de la NFL, que ya pronto arranca el training camp. Están hablando de la NBA, hablan de otros deportes, de todo, menos de fútbol. Además de toda la explicación muy buena que ya dio Eli, que coincido, reitero, pero lo de Richard va por el ambiente de fútbol. Ahora, Richard tiene razón con el tema del ambiente. Yo lo aporto de Miami tampoco, cero ambiente. ¡Cero ambiente! He recorrido parte de las ciudades que están por aquí en Miami, el condado. Solamente en una ciudad vi banderitas de los países. En Coconut Grove. Fue el único lugar que vi banderitas. Y en los ómnibus dice FIFA 2026, nada más, pero una cosa chiquita. Lo único que vi, cero en el aeropuerto, una vergüenza. Una vergüenza. Ahora, también lo que dice Elizabeth tiene razón. Es un tema político en México y en Estados Unidos. Lo que pasa con Irán, lo que pasó con el árbitro, con migración que entraba, tuvo 7 horas y lo mandaron de regreso. Está muy mal. Estamos cambiando, estamos desvirtuando lo que era mundial o lo que era la Copa del Mundo. Se ha convertido en un torneo muy comercial, muy económico. Hacer dinero. Y por eso las entradas también tan caras para el Mundial. Y encima dicen que en algunos lugares, a mí no me consta, pero dicen que están regalando boletos ahora. Que en Massachusetts estaban regalando boletos para el Mundial, porque claro, no se han vendido como se pretendía. ¡Culpa! Gianni Infantino y el comercio. Y es verdad, lo que dice Elizabeth, muy extenso, 3 países. Entonces no hay tanta conexión como tendría que existir o como existió en otros mundiales. Se pierde. Colombia, sí habría ambiente. A lo que Richard apunta es a otra cosa. Ustedes tienen razón. Ustedes están hablando de un contexto político, económico. En general, social, José, en ustedes general. tienen razón.
Hernán, pero en los países tercermundistas donde no hay plata, donde existen esos problemas que ustedes han señalado, sí hay ambiente de fútbol, porque en Latinoamérica, en Europa, en África, vivimos por y para el fútbol. En nuestras venas corren pelotitas de fútbol. En Estados Unidos no, ese es el punto que emite Richard Méndez. Pero también hay un mercado. El problema... Él señalaba de México, Eli, en México la gente sí habla de fútbol. En México usted pone cualquier canal de México y la gente está hablando de la Copa del Mundo. José, los canales deportivos en los Estados Unidos yo lo entiendo. Le hablan de fútbol. Yo entiendo que puedan hablar de fútbol, pero acá la situación es no percibes un ambiente de fiesta, eres sede. Claro. Los Estados Unidos lo entiendo perfectamente que hay deportes que son prioridad, pero cuánta comunidad de inmigrantes de diferentes países hay en Estados Unidos y ni siquiera esos hoy los vemos. ¿Por qué? Por el tema político, porque está la porque hay demasiado alto el costo de los boletos. No todo va porque el fútbol no sea el deporte número 1 en Estados Unidos. No veo a mexicanos, no veo a venezolanos, no veo a colombianos, no veo a esa gente que se sienta la celebración en Estados Unidos, pero tampoco la vi en México. Es una realidad, hoy está pasando eso. ¿Por qué? Porque el llevarlo a 3 países se vuelve, para mí, muy complejo. Mira, en el 94 ya se jugó una Copa del Mundo en Estados Unidos, los estadios se llenaron en todos los partidos y no hubo ambiente mundialista. Es como si el mundial hubiese pasado dentro de una pecera y el mar entero no se enteraba que estaba jugando un mundial. Bueno, sí está pasando ahora con la Copa del Mundo acá en Estados Unidos. Se está tratando, con todo el respeto de otras disciplinas, como si se tratara de un mundial de taekwondo o de, no sé, o de bolas criollas, de cualquier deporte que se le pueda ocurrir que lo practiquen 10 o 12 países. Así mismo se está tratando. Se está jugando el mundial de Hernán sería muy bueno fútbol. en ese deporte, Richard, en el de las bolas criollas. ¿Tienes crack en bolas criollas? Nunca había escuchado ese. José lo sabe. José lo sabe porque me ha visto a mí cómo lanzo las bolas, sí. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. La bola de humo que lanza, Nosotros cuando hay NFL, Super Bowl, nos inclinamos un poquito. Cuando hay finales de NBA, nos inclinamos un poquito. Vi la victoria de San Antonio el otro día, el Madison Square Garden ante los Knicks. Ahora también la gente de la NFL o de la NBA puede inclinarse un poquito hacia el fútbol. Y aunque entiendo que nunca el fútbol va a superar esos deportes, hay mercado de fútbol. Hay gente de fútbol. Por algo hay una liga como la MLS con mucha convocatoria. ¿Dónde está esa gente? Ha desaparecido. Esa gente es la que hay que buscar, pero hay que sembrarle al americano al mundial. Porque ¿de qué te sirve organizar una Copa del Mundo con toda la tecnología y todos los recursos para fomentarla si al final el estadounidense sigue mirando para otro lado? La Copa del Mundo de 2026, al menos en Estados Unidos, no tiene ambiente mundialista. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz. Corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía indígena.
no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. Fuera Yankees de América Latina, ni bloqueos ni balas nos arrodillan. Fuera Yankees de América Latina, soberanía viva, libre y combativa. Fuera, fuera, fuera. América Latina no se domina, América Latina no se lo manda. Golpes, no más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera Yankees de América Latina, desde el barrio hasta la cordillera. Fuera Yankees de América Latina, este continente ya decidió su bandera.